Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Libro de Jueces, capítulo 16, una sencilla reflexión en esta mañana, 4:30 de la madrugada. Bendito sea el Dios del cielo. 22 familias a esta hora buscando, clamando, pidiendo, anhelando la palabra. Bendito sea el Señor por eso. Gracias, Jesús. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. Hablando de Sansón, dice la palabra: y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ah, Señor. Los filisteos castigaron a Sansón con un trabajo degradante, y era el trabajo de moler granos en la cárcel. Los historiadores y los especialistas mucho han discutido si ese molino al cual fue atado Sansón era giratorio o el que se usaba en una maceta para moler sobre un pilón. Entre los hebreos, la tarea de moler grano era exclusiva de las mujeres. Usted culturalmente no veía a un hombre haciendo ese oficio. En consecuencia, un hombre que hacía ese oficio era un hombre que estaba siendo sometido a una humillación. Por eso los filisteos ponen a Sansón a eso. Acordémonos que los filisteos ponen a Dalila de espía para enamorar a Sansón, para ganarse su confianza y para lograr saber de él cuál era el secreto de su fuerza. Bueno, finalmente este hombre, basado en esta mujer Dalila, basada en la debilidad de Sansón por las mujeres, termina diciéndole el secreto de su fuerza, que estaba en nunca rapar su cabello. Cuando ella sabe el secreto, le dice a los filisteos, le rapan el cabello y bueno, él cae preso. Y nos dice aquí Jueces, capítulo 16, verso 21, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. En otras culturas, el trabajo de moler el grano era un trabajo que se delegaba a los esclavos. Sin importar qué tipo de molino fuese, siempre encontramos una verdad, y es que Sansón fue encadenado para que moliese en la cárcel. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre 3 tipos de molinos a los cuales muchos creyentes están atados hoy día. Preste usted mucha atención. Y si usted ahorita sale para su trabajo y tiene el tiempo, porque se demora 40 minutos, 1 hora de su casa a su trabajo, vuelva y ponga el audio, el de hoy, el de ayer en la noche, y escuche, imprégnese de la palabra, confróntese con la palabra, con la enseñanza que estamos dando. El primer molino que nos ata, al cual nos ata Satanás, porque ojo, estamos hablando de que Sansón, un hombre con una fuerza sobrenatural, fue neutralizado, fue bloqueado. Sansón había sido escogido por Dios.
Sansón era apartado para Dios desde antes de nacer. Sansón tenía un propósito delegado de parte de Dios desde antes de nacer. Sin embargo, fue atado por los enemigos, sometido y humillado. Y así le pasa a muchos creyentes, siendo escogidos por el Dios del cielo. Muchas veces el creyente es atado y ese primer molino es el molino, tome nota, de los malos hábitos. Malos hábitos. ¿Qué es un hábito? La costumbre, la tendencia, la acción de repetir algo. De repetir algo. Un hábito es un patrón con el cual muchas veces usted nace o le crean o usted mismo lo crea. El hábito se forma, se adquiere a medida que nosotros respondemos física, mentalmente y emocionalmente a algo. ¿Quiere ver hábitos? Las formas en cómo usted reacciona a las diferentes situaciones de su vida. La dieta alimenticia que usted tiene. El control del apetito que usted tiene. Posturas, ademanes. El hábito de conectarse a esta hora y poner el celular sobre la almohada. Usted no está escuchando, usted está durmiendo, mi amigo. Usted no le está dando lo mejor a Dios. Muchos malos hábitos tienen encadenados a los creyentes. El cigarrillo, el alcohol, el sexo. Y nosotros nos pasamos la vida pidiéndole mucho a Dios. ¿Pidiéndole a Dios qué? Si hay cosas que tiene que hacer usted. Hay cosas que tiene que hacer usted. Ayer hablaba con alguien que conoce de Dios y me decía, mi lucha es el cigarrillo y es el tinto. Y llevo años pidiéndole a Dios que me ayude a ser libre de esto. Sí, está bien. Pero Dios espera que haya un ingrediente grande, un componente grande de voluntad en usted. Dios espera eso. ¿Por qué? Porque Dios le dio a usted una fuerza de voluntad. Porque Dios le dio a usted una capacidad de decidir. Usted es el que decide si prende o no un cigarrillo, si se toma o no un tinto. Y hay gente tan carnal, hermano, que están esclavizados por este tipo de hábitos. Por el chisme, por el hábito de la queja, por el hábito de la conmiseración. Tienen problemas económicos y viven haciendo mala cara por todo, igual que el pueblo de Israel en el desierto. Por el hábito de la amargura, porque muchas veces la amargura es un hábito. El negativismo es un hábito. La falta de fe muchas veces se vuelve un hábito. Y de pronto usted debe analizar si es que usted está igual que Sansón, atado con cadenas para que muela. De pronto usted está metido en una cárcel o un área de su vida está metida en una cárcel y usted ni cuenta se ha dado. Hay muchos malos hábitos. El hábito de la incredulidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser libres de esos malos hábitos? Primero, reconocer que tenemos hábitos dañinos y que los tenemos que cambiar. Eso es lo primero. Yo identifico ese hábito y reconozco que esta acción, esto que yo hago es malo, es malo. Pero hay gente a la que no se le puede tocar ese hábito. Esta persona me decía ayer, yo reconozco que en mi casa, con mis hijos, ellos me dicen, mamá, otra vez fumando.
y me decía que se ponía de un genio terrible. Hay que reconocer que tengo un mal hábito y que es dañino. Eso es lo primero. Segundo, debo buscar cambiar ese mal hábito por un buen hábito. Sustituirlo poco a poco, poco a poco. Como le dije yo a esta persona, porque me decía frustrada, llevo años pidiéndole al Señor que me ayude. Es que el tema no es pedir, el tema también es actuar, mi amigo. El tema también es actuar, actúe. Se fumó un cigarrillo, mañana se fumó uno, cuando lo tenga prendido, propóngase apagarlo cuando llegue a la mitad o antes y bótelo. Y siga orando. Pero yo no puedo estar orando que el Señor me haga libre mientras sigo fumando la misma cantidad o sigo tomando la misma cantidad de cafeína. Cambie el tinto por otra cosa, empiece a sustituirlo. Son acciones concretas. Entonces, para vencer esos malos hábitos a los que muchas veces estamos atados y que se vuelven un molino que nos meten en una cárcel, primero debemos reconocer que tenemos malos hábitos y que tenemos que cambiarlos. Segundo, empezar a sustituirlos. Tercero, empezar a modificar los valores en mi mente. Porque cuando usted es esclavo de algo es porque en su mente usted literalmente le está dando un valor a eso. Un valor. Yo tengo que empezar a modificar en mi mente esos valores. Ejemplo, usted le fascina el tinto. Si a usted le preguntan por qué, usted va a decir muchas cosas. Empiece a modificar esos valores. No, es que el tinto me encanta. Es que el tinto me calma. Es que el tinto me gusta. Es que el tinto me desestresa. Es que el tinto me quita el sueño. Empiece a modificarlos. Investigue lo dañino que es el tinto. Fíjese los problemas de colon que ocasiona. Fíjese la cafeína como es una sustancia psicoactiva y le ha generado adicción. Eso es malo. Hay gente que es muy adicta, por ejemplo, tienen el hábito a comer mucho las cosas de panadería. Y si hay cosas dañinas, todo lo de panadería es muy dañino. Es sustituir esos valores que usted tiene establecidos allá en su mente. En otras palabras, analice, piense y medite en lo negativo que tiene ese hábito. Y cuarto, si usted identifica que hay hábitos que ya le ganaron, que ya le cogieron fuerza, literalmente, usted necesita buscar ayuda. Hay un segundo molino que quiero que mencionemos hoy, al que también es atada mucha gente, y es el molino de la irresponsabilidad. El molino de la irresponsabilidad. La verdad sea dicha, somos muy irresponsables y muchas veces no nos damos cuenta. Hay una falta de compromiso. Estamos como el empleado que la jefe le exige y le reclama porque no está cumpliendo con las funciones y entregando los trabajos y los productos a tiempo. Y este empleado brinca diciendo, ay, pero no me está teniendo en cuenta que yo estoy llegando temprano al trabajo. Eso sí no me lo tiene en cuenta. No, está mal enfocado ese empleado. Porque llegar temprano al trabajo es un deber, es una responsabilidad. No espere que por eso se le felicite.
Así somos como servidores, así somos como padres de familia, así somos como hijos, como estudiantes muchas veces. Y la responsabilidad la podemos reflejar en cualquier área, ya sea en la parte del servicio a Dios, en la educación, en el trabajo, a nivel personal. Y debemos entender que la irresponsabilidad no se hereda. La irresponsabilidad se forma, se adquiere. Usted no nace irresponsable, usted se vuelve irresponsable. Y se forma a partir de la indisciplina, cuando somos indisciplinados y cuando nos amarramos a los malos hábitos. Una persona irresponsable difícilmente va a alcanzar metas serias en la vida. Un trabajo estable, permanente, un matrimonio exitoso. Hay gente irresponsable con eso. Un hogar feliz. Y muchas veces la irresponsabilidad es proyectada sobre otros. Usted está muy molesta y muy molesto porque otros no ayudan y otros no hacen. Pero lo que usted está haciendo es proyectar su irresponsabilidad sobre esas personas. Eso le pasa al papá que proyecta su irresponsabilidad sobre las tareas de los hijos. Eso le pasa a la mamá que proyecta su irresponsabilidad en su aseo personal o en la limpieza de la casa y espera que la hija tenga perfectamente arreglado el cuarto. Eso le pasa a los servidores que no ayudan, no son constantes, son emocionales, tienen arranconazos, pero se molestan cuando los otros no ayudan. Eso le pasa a los padres que no pagan a los otros lo que deben, pero pretenden enseñarles a sus hijos a que sean cumplidos y paguen lo que deben. ¿Cómo ser libre de esta irresponsabilidad? 3 consejos sencillos. Primero, reconozca que usted es así. Reconozca que le hace falta ser responsable. Eso es lo primero. Deje de excusarse, porque siempre tenemos excusas. Cuando usted es impuntual, muchas veces yo me pongo cita con personas, llegan tarde, ay, qué pena con usted, es que había un trancón, ay, qué pena con usted, es que los sábados, ay, no, los sábados es terrible el tráfico. Eso es no asumir la responsabilidad, lo correcto es, perdone mi responsabilidad, llegué tarde, la cita era a tal hora, llegué tarde, sin excusas. Reconozcamos esa irresponsabilidad. Segundo, comience a desarrollar hábitos y empiece por cosas pequeñas. Sea responsable con las cosas más pequeñas allá en su casa. Cuando usted se quite la ropa, déjela donde es, en el cesto de la ropa para lavar. Cuando usted se quite sus zapatos, no los deje tirados, de una vez déjelos donde es. Sea responsable. Cuando usted acabe de almorzar, levántese, acomode la silla y lleve el plato a la cocina y lávelo. Empecemos a hacer el ejercicio de ser responsable con las cosas más pequeñas para poder ser responsable con las cosas grandes. Reconozca que la responsabilidad es un deber cristiano. Nosotros, ustedes y yo, tenemos que ser responsables con las cosas de Dios. Nosotros no podemos ser irresponsables y no debemos ser irresponsables. Cuando usted vea a alguien dando fruto, no sea tan irresponsable de levantarse a señalar. En su trabajo le va a pasar. Más bien usted propóngase dar fruto también. Ya vamos en 2 molinos.
Y cierro con este molino en estos 10 minutos que me quedan. El molino de un carácter enfermo. Tome nota, por favor. El molino de un carácter enfermo. Hay gente que tiene un carácter enfermo por la inseguridad en sí mismos. En sí mismos. Y la inseguridad en sí mismo le impide a una persona compartir lo mejor de sí mismas con otros. La inseguridad en sí mismo produce temores y lo va a llevar a usted a no aceptar retos, a no dar pasos de fe. La inseguridad no le va a permitir a otros compartir sus capacidades y habilidades. Y el secreto para vencer las inseguridades está en encontrar la raíz de cada inseguridad y eliminarlas. Entonces, el carácter muchas veces está enfermo por la inseguridad en sí mismo. Usted no se debe dar el lujo de estar caminando lleno de inseguridad por la vida. Hay gente muy insegura, hermano. Tienen la palabra, Dios les habla y aún así son gente insegura. Y usted puede cerrar puertas por la inseguridad, por la incredulidad. Dios le puede decir a usted, le voy a dar la plata para tal cosa, pero su falta de fe, no hacer bien las cosas, puede hacer que eso no se cumpla. Acuérdese del pueblo de Israel en el desierto. Hay gente que tiene el carácter enfermo por la falta de consideración para con los demás. Tenemos un buen ejemplo en la Biblia, la parábola del buen samaritano en el libro de Lucas capítulo 10, que nos muestra que el énfasis de la gente que pasaba por ahí no estaba en el prójimo, sino en ellos mismos. Nosotros tenemos que aprender a tener consideración con el otro, a no juzgar, a no señalar. Y esa parábola es una parábola buena que nos lleva a reflexionar en esa consideración que debemos tener con el otro. El carácter muchas veces está enfermo porque hay una egolatría en nuestras vidas, porque usted está centrado en usted, porque usted quiere que el mundo gire alrededor suyo. Y lo curioso es que la persona que no es considerada con los demás exige muchísima consideración para consigo mismo. El carácter muchas veces está enfermo por la falta de autocontrol. Autocontrol. Por eso hay gente que vive haciendo y diciendo cosas de las que después se está lamentando. Y dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conclusión, mis amados. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Yo quiero que usted hoy
medite y piense si usted quizás está como Sansón, atada o atado en una cárcel, moliendo. ¿Y esto qué significado espiritual tiene? El diablo nos pone a caminar sobre situaciones, actitudes, comportamientos, pensamientos y a girar alrededor de eso. ¿No han habido acaso espacios en su vida, tiempos en los que usted se siente tan agotado y cansado de sí mismo? ¿No será que usted está así? Reflexionemos sobre este pensamiento y pidámosle al Señor que nos ayude. Gracias, mi Jesús. Ponemos este día en tus manos. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar si es que tenemos alguna atadura, algún molino, alguna situación con el que el diablo nos ha puesto ahí a trabajar inútilmente, a esclavizarnos para no dejarnos crecer. Salimos para nuestros trabajos y nuestras labores diarias con tu bendición y tu protección. Que ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, te lo pedimos hoy. En el nombre de Jesús, y ayúdanos a crecer más y más cada día. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente en este día.